cultural que en realidad pues van a generar el efecto contrario. ¿Podemos decir entonces que el Código de Comercio de 1829 supuso realmente el germen, el comienzo de un comercio español integrado? Pues no cabe duda que las medidas finales de la década ominosa, sobre todo cuando los ministros criptoliberales comienzan a hacer acto de presencia, se comienza a notar cierto progreso en materia económica, en materia hacendística, y el asunto del Código de Comercio yo creo que es francamente interesante porque comienza a sentar las bases de algo que era indispensable. Si habíamos mantenido todo el grave problema de las aduanas interiores, de la desvertebración de nuestra política económica y comercial, había que hacer algo y era imprescindible. Si miramos cualquier estadística de la época, veremos que la producción había caído en picado, el comercio exterior se había hundido prácticamente, la pérdida de las colonias americanas había afectado de una forma terrorífica, y ese tipo de medidas pues empiezan a manifestar que hay que tomar cambios y hay que actuar de una manera mucho más concreta, ¿no? Que no se puede mantener un régimen político absolutista con una economía del antiguo régimen en una Europa que comenzaba a caminar por otros derroteros, y que si no se hacía algo en ese momento la situación española se podía complicar de una manera verdaderamente muy muy peligrosa. Y en ese sentido pues tenemos esas medidas liberalizadoras, pero con todo y con eso costará el sacarlas adelante, y de hecho pues todo el proceso de la revolución industrial en España va a llegar con un enorme retraso, y en materia comercial también. La crisis sucesoria es uno de los temas más destacados del reinado de Fernando VII. Vamos, de hecho todos los estudiantes nos la tenemos que aprender de pe a pa. ¿Cree usted que cuando Fernando VII firmó la pragmática sanción, le preocupaba verdaderamente el estado de España cuando él no estuviera, o simplemente fue un intento para continuar con su dinastía? Realmente el asunto de la pragmática siempre ha sido una cuestión verdaderamente compleja, ¿no? Es verdad que cuando la aprueba Carlos IV las condiciones no eran las idóneas, pero yo creo que se habían producido suficientes cambios y había pasado el tiempo necesario para que esa ley se hubiera hecho pública muchísimo antes. El problema es que durante todo el siglo XVIII los monarcas de la Casa de Borbón siempre habían tenido hijos varones y no se habían preocupado excesivamente de la contingencia de poder contar con una sucesión femenina, que desde luego en la legislación española previa a la llegada de Felipe V al trono se contemplaba como una cosa verdaderamente posible, ¿no? En este sentido, Fernando VII se da cuenta de que está llegando ya a los últimos años de su vida, ya se encuentra enfermo, ha tenido 2 hijas y tiene frente a sí a ese grupo ultra encabezado por su hermano don Carlos, que amenaza directamente con cambiar el sentido político de las cosas. En este contexto general, yo creo que el rey Fernando, influido por su mujer y viendo lo que puede suceder, opta por promulgarla y defenderla, pero desde luego marcando mucho la idea de que la sucesión tiene que ir a su hija y no a su hermano don Carlos. Desde luego eso va en paralelo con una depuración de mandos carlistas en el ejército, con la ceremonia de proclama de Isabel como princesa de Asturias, a la que don Carlos no asiste, e incluso al cruce de correspondencia entre don Carlos y Fernando VII, que se conserva en el archivo de Palacio en Madrid y que es extraordinariamente jugosa, ¿no? Los dos se declaran partidarios de la estabilidad de España, de la monarquía, de la Casa de Borbón, pero ni uno ni otro se apea un milímetro de sus postulados, ¿no? O sea que realmente ahí tenemos un problema grave que va a degenerar en una cuestión dinástica que veremos a lo largo del siglo XIX y en el estallido de la primera de las guerras civiles del siglo XIX a gran escala. Ya para terminar, última sugerencia más bien. Háganos un balance general del reinado de Fernando VII. Esa es una empresa complicada.
Fernando VII es un rey que no tiene buena prensa, eso está muy claro. Y lo cierto es que Fernando VII y su reinado no pueden ser valorados en absoluto de forma positiva, al contrario. Es un reinado que tiene perfiles ciertamente negativos. Por hacer una pequeña revista de los mismos, diríamos que en política interior se pierde la oportunidad de convertir a España en una monarquía constitucional. Es verdad que a la altura de 1814, con la restauración en pleno apogeo en toda Europa, eso era muy difícil, ¿no? Pero quizá se podría haber optado por un régimen intermedio de carta otorgada, un sistema que imitara al británico sin tener tintes tan revolucionarios, si queremos. Y esa es una oportunidad que se pierde y desde luego va a generar la tremenda fractura de la que hemos hablado antes entre liberalismo y absolutismo, que se va a dirimir la mayor parte de las veces en el campo de batalla o en distintos levantamientos y pronunciamientos militares, ¿no? Por otro lado, a nivel económico, el reinado pasa por una etapa ciertamente desastrosa. Las consecuencias de la guerra de independencia han sido terribles y además España pierde sus colonias de América, con lo que supone de relaciones comerciales. Además cae la producción, las infraestructuras están destruidas y frente a cualquier atisbo liberalizador, las clases privilegiadas del antiguo régimen se niegan sistemáticamente a hacer reformas. Por lo tanto, la situación económica queda terriblemente lastrada. A nivel de política exterior, realmente nefasto en el sentido de que España pasa a ser una potencia de segundo orden y además España vive en un aislamiento consentido en materia diplomática. Realmente el papel de nuestros representantes en el Congreso de Viena fue ciertamente detestable y espantoso, cuando España había sido una de las naciones que más había peleado y que más había sufrido para expulsar a los ejércitos de Napoleón. Y luego, por supuesto, la política errónea de no reconocer el hecho consumado de la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. Quizá si se hubiera tenido algún conocimiento más directo de aquella realidad, se podía haber anticipado alguna posible autonomía o quizá haber mantenido un régimen de colaboración como los británicos harían luego pues con su Commonwealth of Nations, ¿no? Realmente ahí tendríamos un poquito la idea. Y a nivel cultural, la represión del liberalismo, de los afrancesados, privó de importantes voces a la cultura española y, por supuesto, la creación literaria, periodística, pues se redujeron prácticamente a mínimos históricos. Quizá, por sacar algo positivo, por supuesto, la fundación del Museo del Prado de Madrid como gran pinacoteca, e indudablemente eso sí se lo debemos agradecer al rey Fernando, pero en líneas generales lo que vemos es un rey tremendamente popular, idolatrado por las masas, cuyo comportamiento en absoluto responde a ese amor que le profesa y que le entrega incondicionalmente el pueblo español. ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas! Pues aquí terminamos. Y así llegamos al final de esta primera edición de En Profundidad, en el séptimo de Caballería. Sin más que añadir, les emplazo para la próxima edición, el mes que viene, febrero del 2009. Soy Jesús Poveda Moreno y esto ha sido En Profundidad.